Hola a todos, ¿cómo están? En este video les vamos a hablar del síndrome obstructivo intestinal. El síndrome obstructivo intestinal es un conjunto de signos y síntomas en los cuales se refleja la incapacidad del intestino de movilizar todo el tránsito que generalmente hace. Entonces es uno de los motivos más frecuentes de consulta en cirugía de urgencias y es de gravedad, tiene una mortalidad del 5 al 8%. Esto lo vamos a enfocar como un abdomen agudo. Entonces, ¿cómo empieza? Es un cuadro caracterizado por dolor, pero con un dolor de instalación brusca, de instalación aguda, de un momento a otro, en el mismo día, ¿sí? Y que no retrotrae, es decir, desde que comienza empieza a elevar hasta que se hace un dolor muy intenso. Esto hace que la vida del paciente se ponga en juego. Por lo tanto, tenemos que tener un diagnóstico temprano y una terapéutica adecuada para salvarle la vida al paciente. Bien, al formarse la detención del tránsito intestinal, en forma mecánica se forma algo que se llama hilio. El hilio tiene dos etiologías, mecánicas o funcionales. Las mecánicas son de origen a nivel luminal, extrínseco y parietal. Y si es a nivel funcional, vamos a tener 4 tipos, generalmente. O que sea un posoperatorio, farmacológico, irritación peritoneal o que haya tenido el paciente algún trauma raquimedular. Bien, ahora en la clasificación según la patogenia tenemos mecánicas y tenemos funcionales. Primero, las mecánicas. Estas se dividen en dos grandes grupos, que son las simples y las vasculares. Entonces, ¿cuáles son las simples? Parietales y extraparietales. Son las que impiden el tránsito sin comprometer en primera instancia la vascularización del órgano. Entonces, ¿cuáles son estas? Las parietales pueden ser congénitas, inflamatorias o algún tumor. Entonces, por ejemplo, en congénitas puede ser una atresia, una estenosis o un divertículo de Meckel. En una inflamatoria puede ser una diverticulitis o una enfermedad de Crohn. Y un tumor, ya sea benigno o maligno. Y las extraparietales, que pues son las más importantes, porque en estas se encuentran las adherencias obridas, que son el número 1 en abdomen obstructivo como causa. ¿Sí? Casi en un 86% de los pacientes que presentan abdomen obstructivo agudo es por esta causa. Entonces, cuando abordemos un paciente que sospechemos de abdomen obstructivo agudo, primero preguntémosle si tuvo algún procedimiento quirúrgico en los últimos 3 meses, 6 meses. Sí, esto nos llevará a encontrar el diagnóstico un poco más rápido. La obstrucción intestinal puede darse por un acúmulo de gas que puede ser deglutido, el cual es rico en nitrógeno en un 70%, el cual no se absorbe. Puede ser por gas intestinal dado a la fermentación bacteriana o dióxido de carbono por la neutralización del bicarbonato. Sin embargo, el otro mecanismo es por acumulación de líquido, el cual puede ser deglutido por la secreción salival, gástrica, biliopancreática o intestinal. La ausencia de motilidad puede ser causada por la distensión intestinal y la proliferación bacteriana. Dentro de la distensión intestinal tenemos la pérdida de agua y electrolitos, que estos electrolitos pueden ser el potasio y el cloro causando una alcalosis. Consecuente a esto una deshidratación y por consecuencia una disminución del gasto cardíaco causando hipotensión y oliguria. Dentro de esta misma tenemos el edema y estasis venoso, la cual puede ser generada por una isquemia o puede dar una isquemia causando una perforación, la cual consecuentemente puede darme sepsis. Dentro de la distensión abdominal tenemos también vómito reflejo, disminución o aumento en la absorción o disminución de la presión intraabdominal causándome hipoventilación. Y dentro de la proliferación bacteriana tenemos la translocación bacteriana generándome sepsis. ¿La trajeron por acá? Doctor, lo que pasa es que tengo mucho dolor en el estómago y además estoy como distendida. ¿Y hace cuánto? Hace como 4 días. ¿Y usted me puede decir específicamente dónde es el dolor? Es en todo el estómago. ¿Muy Todo fuerte? esto. Pues comenzó poquito, pero con los días cada vez que,
O sea, se quitaba y volvía, se quitaba y volvía, y cada vez que volvía era más fuerte que el Y desde anterior. el día número uno hasta hoy, ¿nunca disminuyó? No, Es de carácter como espasmo, como es retorcijón, como un cólico. es como un cólico. Sí, ¿Y se le va para algún otro lado o solamente en la parte abdominal? solo ahí, pero todo el abdomen. ¿Ha tomado alguna pasta, algo, ha tomado algo medio? Tomé ibuprofeno y me calmó un poco, pero siempre volvía peor. Ya tuve que venir. ¿Hace cuánto fue su última deposición? Hace como 5 días. ¿5 días? ¿Gases ha tenido? No, ¿Nada? yo quería ir al baño, pero no he podido. ¿Vómito? Sí, Muy- he vomitado, sí. ¿El vómito es lo que acaba de comer o tiene alguna otra consistencia? No, es lo que como lo estoy vomitando. De una vez. ¿O se demora un poco? No, un poco, pero no lo tolero mucho tiempo. ¿Ha tenido fiebre? No, ¿Ha tenido alguna cirugía en los últimos 6 meses? sí, me operaron de una hernia umbilical. Umbilical. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Fue pronto. En cuanto a la exploración abdominal, a la inspección, suele estar distendido, no obstante, el examinador debe distinguir Generalmente si los se debe a abdominales, obstrucción intestinal o a ascitis. Esta última se caracteriza por onda líquida y matidez cambiante. El grado de distensión depende de la localización y tiempo de evolución. A veces, es posible ver ondas peristálticas a través de la pared en pacientes delgados. Se deben descubrir cicatrices quirúrgicas previas dadas la implicación etiológica de la cirugía previa. La auscultación abdominal en los pacientes con obstrucción intestinal revela un peristaltismo aumentado de intensidad en una primera fase, y una ausencia del mismo según progresa el cuadro. A la palpación, el abdomen suele ser doloroso de forma difusa. La sensibilidad localizada, sensibilidad de rebote y defensa muscular involuntaria harán sospechar peritonitis y barra o estrangulación. En algunos casos, se podrán detectar masas abdominales como neoplasias, abscesos, invaginación, etc. Nunca debe faltar en este tipo de pacientes la exploración doce sistemática y metódica de los orificios herniarios en busca de hernias incarceradas. Asimismo, debe hacerse exploración rectal en busca de masas extraluminales, fecalomas, restos hemáticos, neoplasias, etc. Entonces, él va a tener algunos reflejos involuntarios de dolor. Generalmente, en este caso, que el paciente tuvo un antecedente de cirugía, va a ser cercano pues a este procedimiento. El paso siguiente es hacer una percusión. En este caso, lo que vamos a sentir o escuchar es algo timpánico, es un sonido timpánico. Con esto vamos a descartar una citis, que en ese caso se escucharía una matidez cambiante. Al diagnóstico imagenológico, en la radiografía se puede encontrar el signo de la escalera, llamado así por los aspectos de las asas intestinales dilatadas y rellenas de aire superpuestas una sobre otra. Sin embargo, dentro de la misma radiografía y el TAC se puede encontrar también el signo de collar de perlas, representante pequeñas cantidades de aire atrapado en las válvulas convinentes del intestino delgado. A las recomendaciones del manejo, los pacientes diagnosticados con obstrucción intestinal aguda deben ser ingresados al hospital y por lo tanto valorados por cirugía. A su manejo inicial se les debe hacer reanimación del volumen, corrección de las anomalías metabólicas, reposo intestinal y descompresión gastrointestinal con sonda nasogástrica en pacientes los cuales tengan distensión abdominal significativa con vómitos o náuseas. A pacientes sin complicaciones no se les deben administrar antibióticos profilácticos. Se le deben administrar a pacientes en el perioperatorio con compromiso intestinal tales como necrosis, isquemia o perforación y que se hayan sometido a una exploración quirúrgica.
El siguiente paso es evaluar a los pacientes con signos clínicos y radiológicos con compromiso intestinal. En este caso, si poseen necrosis, isquemia o perforación, se les somete a exploración quirúrgica de manera urgente. El siguiente paso es evaluar a los pacientes los cuales no tienen indicación de cirugía urgente. En este caso se les mandan exámenes abdominales seriados, imágenes o laboratorios según el criterio clínico corresponde. El siguiente paso es identificar a los pacientes los cuales poseen síndrome de obstrucción intestinal adhesivo. En estos casos se recomienda principalmente dar un medio de contraste hidrosoluble tal como la gastrografina, el cual mejora la resolución del cuadro y disminuye la hospitalización, y es parte del tratamiento no quirúrgico de esta patología. Principalmente, el reto de estos pacientes es identificar el periodo óptimo en el cual se va a durar el tratamiento no quirúrgico. No está establecido en qué tiempo se debe realizar o qué tiempo es correcto. Sin embargo, las guías de manejo se dicen que duran de 3 a 5 días, precisamente por lo que puede ser el aumento de la morbimortalidad en estos pacientes.